Buen día, mundo. Les saluda su queridísima. No. Así como, hola estrellitas. Me saluda. Porque ya lo pensé muy igual, cabrón. Sí. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás? Bueno, ya sabemos cómo estamos. Sí. Vamos a contarle que este va a ser un programa especial en términos de la comunicación, porque nuestra queridísima gay Katia se siente un tanto limitada por condiciones médicas, así que no puede abrir mucho la boca, no puede hablar tanto y no puede reírse, gente. Así que a petición de ella y de lo que el pueblo de Chile necesita, en este capítulo nos vamos a reír así. Porque es la única forma en la que esta mujer puede abrir la boca. Qué ridículo. Sí. Siento que suena como así como aristócrata. Sí. Va a ser un capítulo paltón. Katia, convaleciente, se sacó las 4 bolas del juicio por obligación, en una medida desesperada por conservar el orden de sus dientes, y ha estado toda la semana en sufrimiento constante e intenso, así que, bueno, de todas maneras, no podía dejar de grabar el último capítulo de nuestro calendario de nuestro mes de septiembre, que encima es mi documental favorito de Chile y el mundo, así que, no sé. De ahí me drogaré. Sí, confesiones. Es mi documental favorito. Así que, bueno, después me empastillaré como corresponde con el dolor, pero por ahora hay que hacer lo que hay que hacer. Lo que una tiene que hacer. Este capítulo, en esta última entrega de Septiembre de Memoria, traemos el emotivo, no sé, yo siento que es como un corazón hecho documental, La ciudad de los fotógrafos. Sí, La ciudad de los fotógrafos. Del año 2006. Encima siento que es como, igual, iba a decir nueva, pero después me acordé que estábamos en el 2020. Y que la gente del 2006 como que no vive en un limbo. ¿Qué onda? Yo como que no estoy viviendo el 2020, pero no sé qué año es. Si me decís 2009, piola. Y después digo 2020, oh, wow, no, han pasado demasiado años. Ha pasado demasiado tiempo, como que siento que este documental en su momento, cuando fue lanzado, debía haber sido súper interesante hacer una radiografía de la ciudad de Santiago desde la perspectiva de cómo se ocupó ese espacio durante la dictadura, luego en ese momento ya como en la entrada a democracia, pero ahora ya estamos en otro Chile, siento que cuando veía las imágenes era demasiado potente porque es súper distinta la ciudad del 2016. Es que yo creo que más que nada son las micros. Yo siento que el cambio que hubo de la micro amarilla al Transantiago, de hecho, incluso ahora cuando uno ve imágenes de archivos del Transantiago, ponte tú, cuando estaban los troncales estos blancos con una franja verde, y uno dice, ¡uy! ¡Niño, qué antiguo! ¡Zamorano! Siento que es como la risa dice el amigo de Calcetín con Rombos, man. El que era como, que tenía como hongos, ¿te acordás? Era malo. ¿Guachimingo? No, con Guachimingo no. Pero siento que es como la risa del malo de Calcetín con Rombos. Ya, en fin. Ya. La ficha técnica del documental, ¿no? Ya, tú dale. Yo le doy, ya, sigo. Sí, porque en este capítulo yo, gente, estoy haciendo un golpe de estado sin que Katia Alejandra se dé cuenta para quedarme con el programa. Así que, calma. Acá estoy. Ya. Bueno, este documental fue publicado en el año 2006 y fue dirigido por Sebastián Moreno. Hay que comentar que este es el primer largometraje que publicó este director y a mí me parece bastante bueno para hacer tu primer largometraje. Lo que nos enseñan así a hacer nuestros primeros largometrajes. Sí. Esta película, la verdad es que tuvo una muy buena crítica, tuvo una cantidad de premios que ganó. De hecho, así como solo por mencionar algunos, bueno, ganó muchos premios en Chile, pero también ganó como en Italia, por ejemplo, en el Festival de Cine Africano, Asiático y Latinoamericano de Milán en el 2017, mejor documental. También ganó como
el premio a mejor documental en el primer Festival Internacional de Documentales de Irán. Y también ganó el premio al mejor documental sobre derechos humanos en el Festival Internacional de Cine Latino en San Francisco, Estados Unidos. O sea, igual bacán porque he llegado como a varias partes del mundo, pues como a Sí, lugares bien lejanos. México, Holanda, Inglaterra, España, Francia, todo eso. Así que Maravilloso. la verdad es que está muy bien premiado y yo siento que está premiado como corresponde también, porque la verdad es que sí es una gran producción, tiene una propuesta como súper interesante y bueno. Yo creo que podríamos destacar como estructura un poco del documental, porque, bueno, desde un principio comienza el propio director a contar su historia personal de que él es hijo de un fotógrafo y de que si bien era un niño en la época todavía de la dictadura, en donde se dan mayormente los hechos de los que se habla en el documental, él comienza diciendo y estableciendo una premisa que se va a mantener a lo largo del documental y que es en el fondo lo que le da su consistencia y su esencia, y es cómo las imágenes y las fotos nos pueden llevar en un viaje, por así decirlo, para situarnos como si estuviésemos ahí en alguna situación dada. Y eso puede darse simplemente ni siquiera porque sea una foto de excelente calidad, porque esté muy definida o porque esté una, no sé, HD, qué sé yo, sino más bien como por la esencia que logra capturar él o la fotógrafa en la foto. Y Sí. Él empieza como hablando de que su papá le hacía cámaras en las cajitas de té, que yo siento que es muy Chile de antes, incluso que alcanzamos quizás a nosotras a vivir, que era ese Chile Era en un donde... cuenta, por hermana. Sí, que era ese Chile como más artesanal, que no habían tantas cosas materiales, entonces a una le hacían, no sé, un juego o algo que necesitaba de cualquier cosa, pues. Mi abuelita me hacía gomas de pan para borrar las tareas. No sé a ti, ¿cuál era tu...? Sí, la goma de pan era un clásico, porque yo era terrible buena para perderlo. Yo igual, hermana. Y más Ya. encima cuando a veces me prestaban, lo perdía después. Uy, eso era terrible, cuando perdí lo prestado, porque ya me perdió el tuyo. No, Sí. no, me pasaba mucho. Ahí mi Problemas mamá, de- un buen reto, y me mandaba de vuelta para devolverlo, pegado a la libreta, para que a la niñita no se le volviera a perder. Siento que otra de las premisas con las que comienza el documental, y que también mantiene a lo largo y desarrolla, es la similitud entre el sentido de cómo una fotografía es capaz, y una cámara es capaz de ser un arma, ya que esto, por ejemplo, en una de las primeras escenas también del documental, el director va jugando mucho con lo audiovisual, lo gráfico, en el sentido de, por ejemplo, cuando muestran el armado de la cámara, cómo van moviendo todo, da mucho la sensación como si en verdad estuvieran, no sé, como cuando se prepara un arma de fuego. Y Claro. de hecho, después más adelante en el documental, abiertamente uno de los fotógrafos hace abiertamente una analogía también con eso. Siento que ahí ya como que empezar a comentar más el documental, el director nos posiciona como mostrándonos de partida el trabajo de su padre y nos trasladan a el archivo fotográfico de la Universidad de Chile. Y ahí me gusta mucho porque dicen así como el archivo fotográfico de la Universidad de Chile. Y el fotógrafo llega y dice, esto es lo que queda del archivo. Ahora una muestran, cocina. Sí, y nos muestran así como un cuarto súper oscuro, lleno de polvo, cosas amontonadas. Siento que igual, más allá de que tal vez no sea el foco del documental, eso es una clara muestra de la precarización de lo que significó el proyecto de la Universidad de Chile. Y de la fotografía análoga también, porque Sí. ninguno de ellos lo representan todo el rato y que es algo muy importante y que tiene mucho que ver con esta analogía que decía Olguita, que es la cámara análoga con rollo. Como que yo siento que llegó la tecnología, la cámara digital, el celular con cámara y sonó toda esa cultura de la fotografía que había, que tampoco era mucha porque no, también el mismo documental te lo dice, no era mucha la gente que tenía una cámara. Entonces, eso por un lado. Pero bueno, comienza entonces dentro del relato del propio director, en donde dice también que era empezando ya a introducir a los fotógrafos, era una generación de fotógrafos que se había formado en las calles. Y ahí empieza a introducir todo el tema de las protestas, y que fue la razón también por la que elegimos este documental como el último para hacerlo en este mes,
Y es porque está totalmente situado en las protestas contra la dictadura que empiezan a nacer, por así decirlo, en los primeros años de los 80, en el 82 más o menos, que es cuando empieza la crisis económica y ya se hace insostenible el tema del hambre y la gente ya empieza entonces a levantar estas primeras jornadas de protesta. Y ahí es donde nos introducen a, como de alguna forma, yo siento, los grandes protagonistas del documental, que son los fotógrafos y fotógrafas de la Asociación Gremial de Fotógrafos Independientes, sí. O la Asociación de Fotógrafos de Izquierda. ¿Cuál hace mucho sentido? Como decimos, loco. Sí. Efectivamente. Porque aparte yo siento que el guiño de los gremial es como para darle como un toque así como, no somos suculentos. Claro, sí, como... En esa época en Chile le gustaba tanto el gremialismo, ahí Jaimito Guzmán, tranquilo, somos gremialistas. Déjame piola. Déjame piola. Y bueno, esta organización de alguna forma responde también a la necesidad de, uno, documentar sí lo que estaba pasando en Chile, y con el sentido también de que saliera la denuncia al extranjero, como también a la misma población chilena que, atrapada entre el miedo y considerando que las comunicaciones y las tecnologías no eran lo mismo que ahora, se necesitaba que se supiera todo lo que estaba pasando, y también con el sentido de resguardar sus propias identidades como fotógrafos, porque igual a mí me parece súper jocosa esas imágenes cuando veis que va como un grupo de 30, 40 locos y locas con una cámara en plena calle, como que los pacos miran así como porque efectivamente, pues, como que detenía uno y el otro estaba fotografiando y así, como que hay mucho registro y las fotos, bueno, insisto, a lo largo del documental van desarrollando la idea, pero la fotografía en sí es un arma contra la dictadura y ellos comienzan a darse cuenta de esto a lo largo de cómo van desarrollando su trabajo. Sí, y es asimismo en ese momento un arma de la dictadura por el tema de sacar las fotos al exterior, que lo hemos hablado en los capítulos anteriores, donde, por ejemplo, lo vimos sobre todo en el capítulo de los archivos del Cardenal, sacar la información al exterior o la información que gente del exterior podía llevarse de vuelta desde Chile era muy importante porque era el único método de denunciar de una forma un poco más tangible a través de fotos o videos lo que estaba pasando acá. Entonces, eso es súper importante y es lo que el documental quería como recalcar. Sin embargo, siento que también, quizás no tan explícitamente, establece mucho el tema de la memoria también. Cómo las fotos sirven para preservar la memoria, de muchas cosas que sucedieron en esos años, pero sobre todo yo creo que de lo humano, como de la vida de esas personas y que también lo mencionan en el documental, entonces dejémosla para más adelante cuando lleguemos a esa parte, pero sí o sí vamos a hablar un poquito y a reflexionar sobre el tema de la memoria también en lo humano, dentro del documental. Sí, me parece muy importante lo que mencionas porque abiertamente el documental va conjugando las fotografías con las tomas de la ciudad del año 2006, con los testimonios de fotógrafos y fotógrafas, como también gente protagonista de la lucha contra la dictadura en esos años, como por ejemplo la señora Elena Maureira, que es una de las familiares de la familia Maureira del caso de los hornos de Lonquén, que tiene 5 víctimas, o como aparece nuestra queridísima y nunca olvidada Anita González. Eso igual me emocionó como... verla ahí en el documental, sí. Verla tan con toda esa vida. Como también algunos de los fotógrafos que componen el documental son gente que igual yo siento que es como reconocida en el sentido como Kena Lorenzini, Claudio Pérez, Luis Navarro, claro. Oscar Navarro, Pepe Durán, no sé. Siento que es una gran forma de denunciar, de contar su historia, pero a la vez también lo que tú decís, tensionar todas estas memorias. Sí, porque aparte lo bacán es que muchas veces en un documental te muestran la foto, pero aquí te da la oportunidad de mostrarte la foto y te muestran al fotógrafo o a la fotógrafa que la sacó, que te está contando cómo la sacó, cómo fue el momento en el que la sacó, qué estaba pasando cuando la sacó, qué sintió cuando disparó el obturador. Todas esas cosas podéis obtenerlas desde el testimonio en primera persona de la persona que capturó esa fotografía.
Entonces, bueno, como decía la Olguita, empezamos con el caso de los hermanos Maureira, que fue el caso de los hornos de Lonquén, que es muy importante, que ahí mismo lo dicen en el documental, porque esa fue una de las primeras fotodenuncias que hubo de la dictadura, porque una vez más recalcamos que los hornos de Lonquén es un caso importantísimo dentro de la dictadura, porque gracias a la identificación de los cuerpos, que también lo menciona cómo se identificaron los cuerpos, que fue una cosa como muy, no sé, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo se dice cuando Sí, es que puede haber sido como muy... No, es que es Pero como muy así... de chiripazo, muy de chiripazo, como que Luis Navarro había trabajado haciendo las fotos de los Madureira, por eso también reconoció las camisas. Sí, es que eso como que es... era algo muy personal. Claro, pero fue muy aleatorio porque él se recuerda por las camisas, entonces, bueno, gracias a la identificación de esos cuerpos, se pudo determinar que en Chile había detenidos desaparecidos. Entonces, ahí es muy importante, pero a la vez también te muestra a la mamá de los Maureira cómo ella preserva la memoria de sus hijos justamente a través de la fotografía, en donde ella fue una de las primeras personas que pudo, por lo menos, siento, atenuar un poco o al menos llenarse un poco de ese duelo suspendido que quedan las personas cuando se les desaparecía a alguien. Entonces ella dice como que están perdidos, pero que después los recuperé porque los encontraron. Socorriste. Claro, ahí ya me parto emocionando porque te está contando la historia de ella y al mismo tiempo te empieza a mostrar las fotos de las personas y es muy fuerte cuando la veis a ella con su marido, por ejemplo, que también está desaparecido, desaparecieron a su hijo y a su marido. Entonces, a sus 4 hijos y a su marido. Entonces sí, no sé, ahí ya se me aprieta la garganta. En 5 minutos documental y... Eso, lleva uno 5 minutos viéndolo y está así, ya con el corazón en la mano. Yo siento que, muy de acuerdo con todo lo que comenta mi queridísima Katia, y específicamente es que yo siento que la escena donde ella dice, sí, los cuadros de abajo me salieron bien caros porque los mandé a hacer ahora. Bien caros, pero lo hice. Sí. Siento que esa frase puede sonar tan mínima, pero a mí me genera tanto sentido porque habla también de todo lo que ha significado esta lucha, este dolor, esta violencia del Estado, y más encima, sumado a todo eso, las precariedades económicas que viven las clases populares de este país. O sea, sí. También es como un esfuerzo de sobremanera para ella haber hecho todo eso. Y me parece súper significativo, porque es súper relevante considerar eso también, pues, o sea, estas mujeres dieron la media cara todos los días de su vida, y igual tenían que llegar a llenar la olla a la casa. Entonces, sí, es súper potente eso. Totalmente. Después de la historia de los hermanos Maureira y de todo el comienzo como de Lonquén, empieza a mostrar como unos planos de la ciudad con puntos muy icónicos que antes que te los muestre la dictadura uno cacha que son icónicos, que la escalera de la Biblioteca Nacional. ¿Cuál es el otro punto que muestran? Que no me acuerdo en este momento. El ex Congreso. Sí, Entonces, porque es que eso es como que muestran lugares icónicos de protestas icónicas durante la dictadura. Eso es. Entonces, ya, y después de inmediato te los muestra y después, la protesta contra la tortura, que es iconísima, por la vimos en Ecos del Desierto, donde está la gente como ahí sentada. Contra la tortura Sebastián Acevedo. Claro. Y están mojando a la gente, o cuando Anita González con otras madres se van a encadenar ahí al ex Congreso también. Entonces todas esas cuestiones son como que incluso te hace evocar la memoria del documental, como que te siento que te desafía, así como a ir un paso más allá, te permite eso, como, no sé. Sí, es que no sé cómo explicarlo. Entiendo lo que decía, pero el sentido de que nos presenta algo, o sea, el director tiene una intención que claramente la enmarca, la materializa, pero a la vez es capaz de mezclar otros elementos como lo auditivo, que nos da el paso a poder una ir más allá, como que algunas veces pasaba que con algunas imágenes nos ponían otros sonidos, pues. Yo siento que el sonido durante el documental también es muy importante porque ahí es donde también se van viendo otras cosas. Siento que
por ejemplo, la intervención que tiene ya abiertamente en el documental Ana González es demasiado como potente porque ahí ya no podemos lanzar con la memoria. Sí, po. Porque la Ana lo posiciona de manera muy sabia, como con un ejemplo muy breve de cómo ella no tenía ninguna foto familiar. Un día que ella recuerda que tal vez ni siquiera tenían para llenar la olla, un fotógrafo le dijo, señora, ¿quiere sacarse una foto? Y ella, bueno, ya, la única foto que tiene con su hijo. Y ahí ella dice como, el no tener una foto de tu familia es como no formar parte del historia de la humanidad. Sí, yo también anoté esa frase. Es que es demasiado. Era demasiado sabia la Ana. Y yo me acuerdo que las primeras veces, porque ya voy a confesarlo, lo he visto como 5 veces, más quizás. como 10. Pero. Lo he visto 3 veces este año. Pero esta es la primera vez que lo veo desde que Ana murió. O la segunda vez, quizás. Entonces como que siento que igual es emotivo como y es motivante y es bacán que haya dejado su legado, esas sabias palabras, porque siempre se sacaba sabias palabras, pero en este documental está ella hablando ahí como uno la veía siempre que la veía en alguna foto o en algún video, que era con sus uñas largas, con su anillo así, El cigarrito. con el cigarro. Siento que a lo que apuntáis es que, si bien ya el documental por sí mismo es una gran pieza de registro histórico y de la memoria, a medida que pasan los años va resignificándose más y se va adquiriendo más sentido y más significado. Por el mismo hecho de que los protagonistas que vemos en el documental, algunos ya no están, como también nuestra ciudad se ha visto nuevamente transformada. Pues, como que, por ejemplo, en una parte del documental uno de los fotógrafos dice, sí, y aquí empezaban las protestas, nos explican un poco cómo se iniciaban esas protestas en pleno paseo público, 12 o 1 de la tarde, gritando paz, justicia, trabajo y libertad. Y a mí me llamó mucho la atención que él dice, si yo me pusiera a hacer esto ahora, quedaría como igual loco aquí en la calle. Y me da esa sensación en el año 2006, pues porque recordemos que recién en el año 2006 fue uno de los primeros levantamientos populares masivos en el país con la Revolución Pingüina. Antes de eso, no había sucedido algo así de masivo en esta mal llamada transición democrática. Y ahí es donde yo pienso, es súper potente porque tal vez hasta antes de octubre del 18, o sea, hasta antes del 18 de octubre, también hubiera considerado que hubiera hecho el loco el fotógrafo ahí si se hubiera puesto a hacer paz, trabajo, justicia y libertad. No porque no hubieran las condiciones necesarias para exigirlo, sino por el contexto en el que como sociedad estábamos dormidos. Pero ahora, como que esa frase o que alguien se ponga a protestar en medio de la calle, la verdad es que algo que después del 18 de octubre es como, siento que es tan como cotidiano, que también veo como ahora hay otras nuevas versiones también de ver este documental. Es que yo siento que estamos como en suspensión en este momento por la pandemia, pero yo tengo la sensación que andamos todos bañados en gasolina y que cualquier chispita como que voy, no sé. Estamos como entre queriendo detonarnos y queriendo cuidarnos para poder ir a votar. Como que estamos en ese limbo, así como... Estoy solo esperando el plebiscito. No, después me voy a lanzar a la imprudencia con todo mi poder. Oye, pero sin que nos vayamos para otro lado, quisiera seguir con el tema de la memoria, porque después de lo de la Anita González, empieza este fotógrafo que tú lo nombraste. ¿Cuál? El Oscar Navarro. No. El que va a buscar las fotos. El Claudio Pérez. Parece que él es. Perdón no, sí, él es. Estoy segura. Por no saber los nombres. No, bueno, estoy segura. Es Claudio Pérez. Él empieza a hablar de los desaparecidos y de las fotos de los desaparecidos. Y que él empieza a buscar esas fotos. Porque él dice que no es posible que estuvieran doblemente desaparecidos. O sea, primero, no están ellos, no están sus cuerpos. Y segundo, no hay una foto en la que uno pueda mirar y decir, esta era la persona. Entonces, ahí muestran cuando él va como a un lugar que se ve igual harto rural y habla con una señora y le pregunta, como por su marido, y ella va a buscar una foto. Y encuentro que esa escena como que me causa muchos sentimientos porque igual siento que la señora como que se emociona
Cuando se va como corriendo y porque él le va dice, corriendo. ya, tranquilita. Y después vuelve así, le muestra las fotos y él le saca una foto a ella con él. Oh, y ahí me destruyó. Ahí ya yo... No, Sí. yo ya no valgo nada en No, esa parte porque... Ahí ya iba como en el quinto llanto, así que... Es que yo, bueno, en esta ocasión no lloré porque no quise. Dije, ya, basta de cebolla, Katia. Pero viste, Pero te tuviste que aguantar, pues. todo el rato, sí, me hice la fuerte. Me hice la fuerte y no había ninguna necesidad. Pero una vez quiere ser dura. Innecesariamente retuvo mis sentimientos, pero no importa. Sí, muy tóxica conmigo misma, pero bueno, sí, tenía un nudo en la garganta todo el rato, pues sí, después empieza a mostrar como otras fotos de otras mujeres, y generalmente mujeres la mayoría, con fotos de su hijo o de su esposo, no, y destruida, totalmente. Como que cuando hacen eso de poner a alguien, sobre todo cuando la persona están ambos en la foto y después está solo uno, es como ya la materialización máxima de la desaparición de la persona, como de su ausencia. Sí. Y también lo potente que es como... Efectivamente es muy loca una fotografía, porque es capaz de capturar algo y queda así suspendido en el tiempo. Y siento que eso también lo veía en ese contraste, que o sea, las mujeres envejecen a diferencia de su esposo o su hijo desaparecido, que siempre se va a mantener así. Y siento que sí, esa imagen de la secuencia de mujeres con fotos desaparecidos es muy potente, porque siento que ahí también se representa cómo a través de una fotografía es capaz de contenerse dolores, de contenerse alegrías por buenas memorias y la vida misma, o sea, el ver los registros de las fotos que hizo Claudio Pérez de los desaparecidos, a mí ahí es donde igual también se me aprieta un poco el pecho, porque veis que es un turro gigante de fotografías. Solo del 76. Sí, eso, solo del 76. Y así, demasiado. Y ahí yo así como, cada una de esas imágenes que va cayendo, la verdad, es una vida entera. Sí, es po. una persona, es una familia, es un dolor que quedó ahí suspendido. Y la fotografía es capaz de contener todo eso. Po. Con una fotografía podemos entender todo eso. No sé, siento que como que de verdad tenía que como ir deteniéndolo y respirando, y hasta ya eran como 1800 veces que lo veo, y sigue generándome eh, todo esto. Es que, ¿sabéis qué Siento pasa? que... Es Sí, que dale. ¿Qué pasa? Dime tú, yo ¿qué siento pasa? que una puede tener, como que yo ya he manifestado esta postura antes, pero una puede tener como mucha empatía con el tema de la desaparición, pero siento que uno no puede llegar a imaginarse lo que es. Pero cuando te muestran la foto, como que siento que a través de la foto es la forma en la que más puedes llegar como a empatizar, como a través de la foto, porque en el fondo es lo más humano que tienes de esa persona, que es su rostro. Sí. Entonces como que siento, por ejemplo, no sé, cada vez que hago un trabajo, alguna investigación que implica gente desaparecida, siempre me preocupo de buscar su rostro, porque una vez es como entre medio de la investigación, el análisis de datos, de contexto y todas esas cosas, de repente una se abstrae de quizá el fondo humano de todo, porque una está haciendo su trabajo, pero es como muy importante volver siempre a eso, a lo visceral del asunto que es la vida humana. Entonces, cuando nos ponen las fotos en blanco y negro además, es como, no sé, como realmente poder ver a esa persona, y que es lo mismo que ellos decían, como encontrar la vida cotidiana, la persona que era bombero, el que le gustaba fumar, el que estaba en un partido de fútbol o en un cumpleaños, como ese tipo de cosas. Es que siento que también ese tipo de cosas viene a rescatar algo súper importante que se pone en tensión desde mi perspectiva, desde Informe Red o Informe Ballet, en donde de alguna forma la memoria que intenta instalar el Estado chileno
es una memoria muy de solo pensarlas como víctimas de estas personas, y números, y números, y olvidando que realmente había mucho más que eso. O sea, las personas detenidas desaparecidas efectivamente fueron detenidas desaparecidas por sus razones políticas, por su proyecto, por su militancia, pero también había una vida mucho más allá de eso. Y siento que eso es lo bonito del rescatar las fotos, como la cotidianidad de... Pienso simplemente como en el mismo caso de uno, pues cuántas fotos a veces en el momento, y que la foto es capaz, también lo dice el director en una parte del documental, de que a veces la memoria está como un poco... difusa. Hay vacíos y con la fotografía uno es capaz de volver a situarse. Oye, sé que tal vez puede ser un poco disperso, pero no quiero pasar por alto que en el día de hoy, ya que estamos hablando de desaparición forzada, se cumple otro año más, desde el año 2014, la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en México. En Ayotzinapa. Perdóneme la dislexia, pero... La dislexia y las muelas, no te preocupes. Sí, se cumple otro año más de la desaparición de estos estudiantes, 43 estudiantes desaparecidos hasta el día de hoy. Y es una situación súper dolorosa porque específicamente estos alumnos iban en conmemoración a una actividad, venían de una conmemoración de la masacre de Tlatelolco, que también fue una gran masacre que vivieron. Oye, Olga, ¿sabéis qué? Podríamos... Sé que me desvíe, pero no podía evitar decirlo. No, pero podríamos... Anotemos la masacre de Tlatelolco y el documental que hay, que es Ayotzinapa, el paso de la tortuga, que es buenísimo y que detalla todo el caso, así que ya saben, ya vean esos materiales porque yo creo que... Hoy podríamos hacer Rojo Amanecer también. Desde la masacre de Tlatelolco. La que vimos en clase, pues. No, sí, solo me parecía muy relevante como considerarlo porque aquí es donde también vemos que la desaparición forzada lamentablemente no es una política de Estado que quedó solo enmarcada en este proceso de la Guerra Fría, es algo que se mantiene, y por qué no olvidar que también en Chile existen detenidos desaparecidos en democracia. Así que siento que por eso también es tan importante propuestas como estas, porque si bien esto nos posiciona desde el relato de la dictadura, en el momento en el que vivimos y en el mundo globalizado en el que estamos, es posible conectar estos tópicos con otras situaciones, porque lamentablemente siguen pasando. Sí, yo de hecho pensaba... Siento que eso era lo triste también de ver el documental, como que la violencia que uno ve ahí está marcada así en dictadura, pero tampoco es algo tan lejano a la violencia policial sistemática, institucionalizada, como que siento que es terrible ver que no estamos tan distintos. O sea, eso. De hecho, siento que me morí de todo, de rabia. En una parte del documental cuando me muestran que a un joven estudiante un Paco le vació el ojo en plena protesta. A un niño. Y yo dije, o sea, los Pacos sacan ojos desde mucho antes. Sí. Y de hecho... Eso me hizo como... me da un golpe en la cara. Yo cuando lo estaba viendo pensaba, ya, uno no puede decir esto igual que en dictadura porque ahí te secuestraban, o sea, te llevaban preso y puede que desaparecía y ahora igual te sueltan. Pero tampoco nadie nos puede negar que desde que se acabó la dictadura este ha sido el momento en el que más cerca, peligrosamente cerca, hemos estado de esa represión. Y de hecho cuando estábamos viendo el documental, porque lo vi con mi mamá para que ella lo viera por primera vez, me dijo, oye, pero mira las vestimentas de los pacos. Y yo así, sí, pues, puro vestón. Y los milicos igual. Y ahora parecen Transformers, no sé. Sí, están en guerra, pues. Ya nos dijeron. Hace harto rato que nos avisaron que están en guerra. Siento que también uno de los tópicos interesantes que van mostrando en el documental es la situación cuando muestran como la guerra sucia, cuando muestran que sí. a un Paco en una protesta donde hubo un apagón, en medio de ese apagón, de pronto, el Paco estaba en el piso con una puñalada en el cuello. ¿Sabéis que me encanta cómo introducen esa historia? Porque como que ese taxista siento que se lo encontraron de pasar. ¿O no? ¿Sí o no? Me como da la impresión. Así como, yo también fui fotógrafo en la dictadura. Cacha, ando con los álbumes.
es un ser preparado. Yo no sé si se lo encontraron de antes o se lo encontraron ahí porque el loco andaba con las fotos, pues. Sí. A mí me da la sensación que fue algo muy de chiripazo, porque también después cambia cuando, por ejemplo, le explica ya las fotos están en otro lugar, Sí. las fotos están privadas, es distinto. Entonces a mí también me da esta sensación, porque este fotógrafo específicamente, que era Pepe Durán, no era parte de la AFI, sino que era parte de una agencia internacional de fotografía. Claro, y lo que habla de la Guerra Fría. Bueno, insertos en la Guerra Fría, no estábamos lejos. En la Guerra Sucia, lo que había dicho era que finalmente había sido un ceneta, porque cosas de boomer, el fotógrafo se hizo amigo del Paco porque le pidieron como las fotos. Entiendo esa parte, así como, bueno, al principio por una cuestión ética no, pero bueno, después simpatice con el Paco, me hice amigo del Paco, y así. ¿Cómo te sigue amigo del Paco en dictadura si eres fotógrafo de la represión de los Pacos? Yo creo que eso solo es explicable para la gente mayor. Así como, estoy en una protesta y me hago amigo del Paco. Como, no sé, suena raro. Bueno, la cosa es que ahí él dijo, ahí yo comprendí lo que era la Guerra Sucia. ¿Y qué es la Guerra Sucia, Katia? Esto que hablábamos el mismo capítulo pasado de los archivos del Cardenal, como cuando se echaban, como se peleaban entre ellos los prisioneros porque se llevaban mal entre ellos, la CNI y los pacos se llevaban pésimo. Y aquí lo que habla este fotógrafo es que lo que necesitaba en el fondo Pinochet era mantener esta imagen de que había un desorden que había que reprimir, que había una violencia que había que aplacar, que había terrorismo que había que eliminar. Entonces era muy conveniente que alguien llegara y le pegara una puñalada a un carabinero, porque no va a ser otro carabinero el que le pegue una puñalada, si sabemos que no, muy inteligentes no son, pero a ese extremo no van a llegar. Entonces hay muchos montajes que se hacen no solo en contra de las personas que son contrarias a la dictadura, sino que también en contra de la propia dictadura, para poder echarle la culpa a la oposición que muchas veces no tenían nada que ver, po. Bueno, en lo siguiente empiezan a hablar ya como de la fotografía, de qué les hace sentir la fotografía. Entonces ahí hay una reacción con respecto a la foto, y es todo este tema de que ellos decían que a veces sentían que por alguna razón los perseguían tanto a los fotógrafos, y era que porque tú no puedes negar lo que ves, y en esos años no existía el Photoshop que hay hoy día, pues entonces una foto no era innegable, pues una foto era un vivo retrato de lo que estaba pasando. Entonces, como decía la Olguita, se desesperaban al ver a un grupo gigante de fotógrafos porque todos podían sacar las fotos, y de hecho vemos cómo les quitan el rollo a algunos, se los llevan presos, vemos incluso manifestaciones en contra de la prisión hacia fotógrafos. Entonces, claro que había una desesperación porque ya era como que se les estaba yendo, no sé, ya era un poco incontrolable el tema de los registros fotográficos que estaban saliendo al exterior, tanto que llegamos a la parte en la que hablan que comenzaron a censurar las fotos, po. Es que es tan absurdo, como que debió haber durado piezas, unos 2 o 3 meses, pero es tan absurdo imaginarse que ya, dejaban que se publicaran igual las revistas de oposición, pese a toda la censura, pero sin fotos. Como que sí. Es tan absurdo que es real. Pero igual me gustó la creatividad con la que ponían la censura. Sí. Así como censura. Dibujando las imágenes. Sí. Con las palabras. Sí. Siento que por esa misma idea es como que igual sería ahí como un poco adelantarnos, pero podemos volver para atrás, no te preocupes, de que específicamente estas personas, si bien estaban haciendo denuncia, muchas veces salvando vidas por documentar la violencia, también sufrían la represión. No es como que tuvieran un escudo y no pasara nada. Bueno, claramente yo creo que la gente de prensa actualmente también lo debe saber, porque la represión a la prensa es algo que se mantiene. Y ahí es donde específicamente, por ejemplo, está el caso de Luis Navarro, que fue este fotógrafo que documentó los casos del horno de Lonquén. Y a él lo detuvieron, estuvo desaparecido 5 días, lógicamente bajo el poder de estos loquitos lo torturaron. Energúmenos.
Sí, y más encima está como el sentido de que en el momento que a él lo liberan, tratan de hacer pasar toda su atención como si él hubiera sido un sapo o un colaborador de la dictadura. Claro. Con el sentido también de ensuciar como su legitimidad como fotógrafo. Sí, sí, yo esa parte la encontré igual cuática porque ahí de hecho lo anoté, que puede tener igual, lo relaciono quizás con nuevamente el capítulo de los archivos del cardenal. Perdón, vayan a escucharlo. Te gusta, vayan a echarle un ojo. Es que siento que muchos de los casos que trataron allá se ven aquí también, si está todo conectado. Entonces, el tema de los sapos era algo que estaba muy sensible en ese tiempo porque había mucha gente que había pasado por la tortura y no había hablado. Entonces, para muchas personas, quien pasaba por la tortura y hablaba era alguien que era débil o que no debería haberse quebrado para entregar a otro. Pero lamentablemente, no sé, una que no ha pasado por eso no tiene nada que decir. Entonces ahí hay cierto un debate que yo creo que es de ese tipo de debates que es inzanjable una postura que una puede decir objetiva, porque son cosas que escapan de todo racionamiento humano. El sometimiento a la tortura es algo terrible que tiene la finalidad de quebrar a la persona y a su yo interno, o sea, tiene ya un nivel de destrucción que va mucho más allá de lo físico. Entonces, el tema de los sapos en la tortura, como es el caso de él, de este fotógrafo, es súper triste porque que haya perdido su círculo tratándolo de sapo, cuando encima no lo era, debió haber sido para él muy doloroso. Sí, siento que igual eso es lo interesante también del documental, como si bien va posicionando cronológicamente ciertos hitos, como súper emblemáticos de la dictadura, como el asesinato de Arlán, o la venida del Papa Juan Pablo II a Chile. Oye, hablemos un poco de eso después, cuando termine. ¿Quería hablar de Juan Pablo II? Quería hablar de la iglesia, quería hablar de cura. Pero amiga, es que esas imágenes del Parque O'Higgins son oro. Sí, hay que pensar en el capítulo de los 80. Y yo pensé en el de Chile, las imágenes prohibidas. Ah. Que ahí muestran todo en detalle. La Ana diciendo así, uy, Sí, también. Ya, mira, sí, lo que quería mencionar era como que de alguna forma va jugando cronológicamente con esto, porque no es como que vaya de manera lineal necesariamente, sino que va creando su propio relato. Y bueno, ahí yo quería como introducir específicamente igual el caso de Rodrigo Rojas de Negri, ya que estábamos hablando de lo que significaban los sapos dentro de los fotógrafos, porque esto también se van dando cuenta los fotógrafos de la AFI. Entre ellos, al ser una asociación gremial, se conocían, o eran un grupo de amigos, eran un grupo humano que se manejaban ya. Entonces, para ellos también era muy, de alguna forma, sencillo notar cuándo había sapos fotógrafos. Y ahí muestran una foto de unos ceneta terrible pasado a... Sí, pues como... Bueno, es que es demasiado evidente. El bigote, una cámara gigante que claramente no sabía usar. Sí, y ahí es donde yo encuentro súper potente esto, porque el caso de Rodrigo Rojas de Negri debe ser, con Carmen Gloria Quintana, debe ser uno de los casos, yo siento a veces más choqueantes, también por el sentido público, como lo horrible que fue y lo público que fue al mismo tiempo. Y lo aleatorio, o sea, como que no quiero de esta manera justificar otro tipo de ataques, pero no sé, otros ataques eran hacia personas que militaban, hacia quienes estaban protestando, pero esto fue tan aleatorio, fue tan más gratuito. Los cabros estaban protestando, pero... Sí, pero ellos ni siquiera estaban protestando, iban camino a la protesta, o sea, iban caminando en la calle. Sí, siento que es súper potente cómo nos introducen el caso, porque nos muestran esta foto bien emblemática de Rodrigo, que uno lo reconoce, que se ve como la ciudad de fondo, él como de costado con su cámara. Y es súper potente porque esas fotos se las sacaron a él creyendo que era sapo. Sí, que nadie lo conocía, porque Rodrigo, bueno, la situación de Rodrigo en términos muy cortos, él tenía 19 años, venía del exilio porque su madre, Verónica de Negri, fue detenida y torturada en los años 70. Él sale del exilio, viven en Estados Unidos un par de años,
pero Rodrigo, en tanto cumple los 18, estaba muy determinado en regresar a Chile. Sí. Nata alguna vez he escuchado también que es súper triste, pero Rodrigo vino a morir a este país, porque estuvo prácticamente unos 3-4 meses hasta que fue su asesinato. Creo que nunca va a dejar de, no sé, de afectarme la situación, porque tenía 19 años. Yo no estoy diciendo que una muerte sea más terrible que la otra, pero es demasiado doloroso también pensar eso, por 19 años, o sea, es una persona que tiene toda la vida por delante. Era muy joven, sí. Venía del exilio y quiso retornar al país porque tenía la necesidad de seguir luchando con su pueblo. Y bueno, también ahí en el documental es súper potente como los fotógrafos de la AFI, incluso varios, nos dicen que incluso sienten culpa. Para ellos es como que incluso se sienten responsables un poco por lo que le pasó a Rodrigo, porque sentían que de alguna forma como que lo habían incentivado a que continuara fotografiando sin imaginar su desenlace. Para, en caso de que gente que lo esté escuchando no conozca el caso quemado, Rodrigo y Carmen Gloria fueron rociados, bañados enteros con unos tarros de benzina, y los milicos les prendieron fuego ahí mismo en la calle. Luego de eso tomaron sus cuerpos y los dejaron como a la lejanía de la ciudad. Envuelto en una alfombra. Sí. Y la verdad es que incluso cuando ellos llegaron al hospital fue bastante lamentable la situación, porque incluso sé que fue como difícil atenderlos, porque se entendía que como el nivel de represión que había como por parte, como que nadie más podía hacer eso aparte de los milicos, porque era como algo tan horrible que se sabía que podía ser algo así. Sí. Y bueno, Carmen Gloria sobrevivió hasta el día de hoy, es una mujer que no ha parado de luchar ni dar su testimonio, pero Rodrigo terminó falleciendo luego de 2 o 3 días agonizando, y yo siento que eso nunca va a dejar de ser como demasiado potente. Y su funeral también fue muy masivo. Sí. Lo cual ahí también lo cuenta lo paradójico que es, porque esa foto que tú contáis se lo sacaron en el funeral de Ronald Wood, que era un cabro de su misma edad que lo habían matado los pacos también. Entonces, ese uno yo creo que sí, definitivamente de los casos que fueron todos como al mismo tiempo, que fue como degollado, caso quemado, como, no sé, de los más públicos y más o menos por la misma fecha, en donde lo que pasaba ahí, que es uno de los análisis que se hacen desde el análisis de la dictadura y de este periodo específico de la dictadura, y una de las propuestas que se hacen desde la historia es que la dictadura ya tenía un poco de miedo, bastante miedo, de que la gente ya estaba, a pesar de toda la represión que había desde hace ya una década que estaban en dictadura. Imagínense, ya llevaban 10 años en dictadura. La gente no estaba parando de protestar a pesar de toda la represión que había. Entonces, este tipo de como crímenes públicos lo empezaron a hacer así de públicos, así de sangrientos, así de morbosos, para poder tratar de infundir un poco más de miedo dentro de la población, porque la gente se lo estaba pasando por cualquier parte. Sí, y no sé, siento que igual el documental tiene sus cosas interesantes, como esta escena donde aparece el agua, todavía con pelo, ocupando nuevamente su dedito para decir, sí, aquí hay un único culpable, y es Pinochet Ugarte, y bla, bla, bla. Oye, ¿sabéis qué? Yo dije, qué gran bla bla tiene Lago. Si no supiera todo lo que hizo, le habría creído todo el cuento. ¿Sabéis qué? No le creo por su terno. Siempre anda con terno. ¿Quién va a marchar con terno, man? Pero es que, amiga, son políticos vieja escuela. La gente se vestía así. Bien fome te diré. Nada de como Hadwe, pues que anda todo hondero ahí, todo cayó. Bueno, y ahí yo siento que ya podríamos profundizar en uno de los casos emblemáticos también que mencionan, que es el caso de Goyao, pues, por también lo potente que es la cercanía que tenían algunos fotógrafos con algunas de las víctimas mismas del caso. Claro, específicamente con José Manuel Parada. Sí, siento que es muy interesante eso que hemos dicho de cómo va mezclando la fotografía con lo visual, porque nos ponen las fotografías del funeral donde está la familia cantando en la Internacional,
Gran canción por lo demás. Siento que cada vez que veo el documental y lo escucho cantando el internacional, como que automáticamente mi corazón también la empieza a Hay que cantar. cantarla. Y mis labios también. Y hay que cantar. Así como... Y se alcen los pueblos con valor. De la internacional. Sí. Es verdad. Siento que es muy potente porque nos pone el registro de la foto, pero también nos pone el video. Entonces siento que las escenas tienen demasiada vida. Y es terrible porque Sí. la vida y lo que vemos es como la vida del dolor, o sea, el desgarro de ese tacto. Que es lo mismo que hace en el principio del documental, cuando muestra la misa de los hornos de Lonquén y muestra a la mamá de los Maureira con todas las fotos en el pecho y muchas fotos de gente con fotos en el pecho. Y detrás como los cantos de iglesia y también muestra un video. Pero sí, como que eso también me gusta, que te pone la foto y atrás te pone el sonido como ambiente sin ponerte el video. Y después te pone el video. Entonces como que entrecruza todo, imagen, sonido solo, después video con sonido, movimiento, la foto estática. Que es también lo que hace, por ejemplo, con el funeral de André Yarlán, cuando se ponen como, no, mira, aquí fue, desde aquí exactamente saqué la foto yo, y se ve la masividad del funeral y todo el cuento. Po. Entonces, eso. Ya, pero sigue con lo que estaba hablando, perdón. ¿De qué estaba hablando? Del caso de Gollados, pues. Pero creo que dije todo lo que tenía que decir. Es que hablamos de caso degollado del capítulo anterior. Sí, pues, sí. Pero, bueno, para la gente que no ha visto el capítulo anterior, el caso de Gollado es... cuando yo era chica y pasaba por esas sillas, me decían, no, que ahí mataron a unos profesores. Y hoy día yo me doy cuenta que me contaron la peor historia del mundo, que mis papás no tenían ni idea de lo que había pasado, porque claramente no eran 3 profesores. No. Santiago Natino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero son los 3 degollados. José Manuel Parada trabajaba para la Becaría de la Solidaridad, en el que está inspirado el personaje de Carlos de los Archivos del Cardenal. Manuel Guerrero, que él sí era profesor y había estado exiliado con su familia en Hungría, en la Unión Soviética, y después había vuelto por orden del Partido Comunista y ahí lo matan. Y Santiago Natino, que era un hombre ya mayor, me parece que era abogado, pero no quiero decir que era abogado porque si me equivoco no quiero... Bueno. No, pero él aparte era como una de las últimas personas que... Sí, estaba que clandestino. Como militante antiguo del PC. Estaba clandestino, sí. Bueno, la de Con Carlos asesina en un operativo bastante público también, como en el caso de Quemados. Y nada, pues aparecen degollados por el camino que hoy es el que se va al aeropuerto de Pudahuel. Así que bueno, eso en cuanto a ese caso. Podríamos como ya última parte, porque estamos como llegando al final, quizá hablar un poco como de este tema, profundizar un poco del tema de la cámara como arma, porque me recuerdo que hay una parte en la que, recordando lo que dijiste del fotógrafo Sapo, que no había muchos rollos. Entonces como que tenían que ver muy bien la foto que sacaban. Y desde ahí ir a la parte en la que ellos empiezan a comentar como qué es lo negativo de esto de sacar fotos. Porque empiezan a contar lo que tú decías, Olga, del niño que se le salió el ojo, o sea, que le sacaron el ojo. Empiezan a contar todo un tema del morbo acerca de sacarle una foto al niño. Porque ya estaban como que ellos dicen que ellos tenían que reaccionar. Como que ellos estaban acostumbrados a reaccionar hacia la violencia. Entonces, una de las fotógrafas dice, me va a pillar la democracia y yo voy a ser un buitre que va a querer sangre. Y en la democracia ya no va a haber sangre, según ella. Bueno, sí. Ana Lorenzini dijo eso. Entonces Chile de la Alegría ya viene, no iba a haber más violencia. Y ella creyó que se iba a convertir no van a haber más desaparecidos. Que se iba a convertir en un buitre. Y ahí se salió de eso, pues entonces también otro fotógrafo dice estábamos acostumbrados a reaccionar. Entonces había ahí a reaccionar a la violencia, entonces estaba ya dentro de ello el tema como, no sé, de la adrenalina, de llegar a lo más lejos,
que de repente siento que es lo que le pasa mucho a uno cuando, sobre todo cuando va a sus primeras marchas como siendo adolescente o no sé, 18, 19 años, que una iba nomás así, ya, chao, a lo máximo, y muchas veces no midiendo las consecuencias, pues como por un tema también de adrenalina. Y yo siento que lo que más me pegó fue cuando un fotógrafo dijo que perdía la capacidad de asombro. Sí. Siento que algo que pasa mucho a la gente que estamos acostumbrados como a tratar este tipo de temas, porque ya nos acostumbramos tanto al horror, como a leer de tortura. Me siento muy en desacuerdo. Me siento muy en desacuerdo. Es que yo siento que uno nunca se acostumbra. A mí en lo personal me pasa. Perdóname por interrumpirte. No, tranquilo. Espero me puedas perdonar. Pero yo siento que, como en mi experiencia, por ejemplo, trabajando en algunos lugares, recuerdo gente como que me preguntaba esto a mí, así como, ay, tú no perdís como esta capacidad de... Y sabéis que cada vez que he sentido que la estoy perdiendo, me entero de otra cosa más que me destroza y me doy cuenta que la maquinaria de la represión y del terrorismo ha estado, tiene niveles tan inimaginables en el sentido de que en verdad no es capaz de mi cabeza, por ejemplo, pasar que podía echarle un tarro de encima a una persona y prenderle fuego ahí mismo. Entonces, o sea que no sé. Lo que me pasa es que no es que me acostumbre como al horror en sí ya no me cause nada, sino que como que genero inevitablemente una coraza que me hace como aguantar mucho más, resistir. Y sí me pasa mucho que siento que pierdo la capacidad de asombro y ahí sí me pasa lo mismo que a ti. Como que hay cosas que me la devuelven y después la pierdo y después vuelve y después la pierdo y después vuelve, pero es un constante como oleaje de no sé, yo siento que igual a veces una se vuelve más fuerte y hay veces en las que sentís que ya no tenéis más asombro. Y claro, por suerte, que es lo más terrible, como que una lo pasa mal y llora y de repente cae, no sé, en pensamientos súper, no sé, como profundos, diciendo, oh, nada tiene sentido, o pucha, qué terrible lo que pasó, como no puedo creer lo que pasaría si me pasara a mí. Pero por otro lado uno dice, qué suerte que siento esa sensación terrible, porque también es súper malo, no sé, me decae mucho cuando empiezo a sentir que pierdo esa capacidad de asombro, entonces como que quizás me expresé mal, pero sí creo que he generado una coraza con respecto a muchas cosas que de repente la gente me dice, no, es súper fuerte esto, y yo así, no me parece tan fuerte, como que he estudiado cosas mucho más fuertes que esto, ¿cachai? Como a eso me refiero. Como que ahora que te explicaste, me di cuenta que no estaba en desacuerdo contigo, estoy súper de acuerdo. Porque efectivamente, uno como que va generando así una especie de coraza, como que uno, como que dice así, como ya, bueno, ya sabe lo que va, pues como de alguna forma. Pero es demasiado potente como... Porque una es bien masoquista, como que una sabe que va a ser algo que la va a destrozar, que probablemente nos lleva a pesadillas. Sí, po. Como que una no escapa de esto, como que es algo que igual, como que yo siento que ahí es donde me doy cuenta que, por ejemplo, y yo creo que con eso vamos a estar de acuerdo, la historia, si bien la estudiamos como cualquier otra carrera que se puede estudiar, también siento que tiene mucho el sentido de la disciplina, de que lo vemos como algo muy militante, muy de denuncia, muy personal. En el sentido de que no somos capaces, yo siento a veces de desligarnos, pues, como que una ya ve el documental o hace el trabajo, pues, pero no es como que se raya el Word y se te olvidaron los desaparecidos o los degollados, pues. Como que uno cierra el Word y se va a la cama y queda ahí con el corazón en la mano, o después se te aparecen sueños. Sí, porque el inconsciente inevitablemente, pues si pasáis horas leyendo sobre estas personas, claro que se te van a aparecer en los sueños, po. Entonces, sí. Y siento que, por ejemplo, una persona, la otra vez que no está como familiarizada con la historia, me preguntaba como, pero la historia, yo le decía, no es algo objetivo, pero tampoco yo me desligo de lo que hago, porque no voy a defender algo que no creo. Pero el tema de hacer una investigación en historia es ser capaz de con argumentos sólidos poder defender lo que estáis diciendo.
Y uno tiene que hacer una cuestión bien seria, que no es objetiva, pero sí es una visión amplia en la que uno tiene que poner las visiones distintas que hay, defender lo que tú dices, pero también decir, oye, lo que yo digo no es lo único que hay. Como también hay otras versiones que dicen otras cosas que yo puedo perfectamente refutar o dejarlas ahí como simplemente exponiéndolas, y al final quizás yo me tiro un speech como más personal, quizás las conclusiones diciendo como otras cosas más personales, profundas. Pero una investigación en historia nunca se va a desligar de lo personal, porque es lo que al final por algo uno está haciendo eso, pues, porque por algo lo pensaste, teniendo en cuenta que no te lo mandaron a hacer, porque se te ocurrió a ti hacerlo. Porque tampoco vamos a ser tan utópicos. Sí, pues yo igual había cosas que era como, oh, qué lata esta cuestión. Sí, así como Oh, fome. Grecia antigua, oh, fome. Perdón, Grecia antigua. Y sin ofender a nadie, aquí que sea más de lo que por favor, discúlpenos, pero yo siento que los primeros 2 años de la carrera para mí fueron como una tortura, así como que solo quería llegar al siglo XIX. Como, porque el siglo XIX era la preparación para todo el siglo XX. Como que Sí, era lo único que esperaba. Y cuando llegó, ya estábamos al final de la carrera. es verdad, es verdad. Siento que igual podríamos haberlo aprovechado más, pero bueno, cosas de mechón. Ah, mechona. Sí, está. Siento que me gusta mucho como la idea de que de alguna forma los fotógrafos se posicionan entendiendo, bueno, Luis Navarro lo dice, así como a mí me tocó ser el fotógrafo de los muertos. Sí. Porque esto lo dice al principio del documental, y si bien a lo largo uno lo entiende, al final Luis Navarro vuelve y yo siento que la reflexión que se hace es muy bonita, porque siento que igual es por eso es un gran documental, porque si bien nos presentan y materializan un montón de situaciones súper dolorosas, la vuelta argumental que son capaces de darle, como que una termina como, no sé si feliz, pero como emocionada, conmovida, Sí. no por el dolor, sino como por el amor, como por la entrega, por el vínculo. Y bueno, Luis Navarro de hecho en una parte dice, siempre he creído más en la vida que en la muerte. Esa que incluso él dedicó su carrera entera a fotografiar muerte. Y eso siento que igual es como... La verdad es que cuando lo vi me hizo como mucho sentido con la franja electoral que se empezó a transmitir ayer, donde Gustavo Gatica dice, pues así como, nos han quitado muchas cosas, pero no nos van a poder quitar la esperanza y la dignidad. Y esa sensación también me da este documental cuando va finalizando ya. Siento que sería bonito que comentáramos la escena final, ¿te parece? Sí, sí. Ahí ya como que yo, para mí el llanto ahí ya fluye nomás. Y ya no es como un llanto así como, sino que es como un caer de lágrimas nomás así. Yo creo que sí, hablando del poder de la capacidad de asombro, yo creo que cuando yo siento que ya estoy poniéndome un poco piedra, veo la ciudad de los fotógrafos y veo un par de cachetadas y sigo, como que despierto un poco, porque es inevitable que te despierte emociones, como que te agarra, te revuelve y te deja ahí revuelto, tú ves lo que haces con eso. Sí, es que acabas de decir algo que le da muy bueno al punto. Siento que sí, claramente un director cuando hace una obra tiene una intención, los planos, toda la historia que él te cuenta tiene un sentido. Pero siento que esta producción abarca tanto, de alguna forma, que es capaz de llevarte a otras partes, de generar otras cosas. Como que siento que este documental es mucho más profundo que la propia historia que nos presentan. Como que podía ir a miles de lugares con el propio documental. Y aunque insisto, la hemos visto demasiadas veces, pero nunca va a dejar de generar. Imagínate, lo hicimos, no sé, yo creo que cada una como sus 4 páginas de apunte. Y es como. En efecto. Y es como que. Es como es la tercera vez que lo veo en el año, y aún así fueron 4 páginas de apunte. Siempre se puede mirar algo de una forma distinta o más allá. Sí. Pero bueno, hablando de la última escena, sí la encuentro bacán porque como que todos se reencuentran, como vemos abrazos, la pancarta ahí de Rodrigo. El lugar donde quemaron vivo a claro, en ese mismo lugar, la velatón, las cámaras abajo, no sé, yo creo que
que creo que la fotografía es una de las cosas que más me gusta en el mundo. Siento que la estética, no sé, como todos esos temas de la imagen y lo que podéis llegar a transmitir desde una fotografía puede llegar a ser, no sé, tan profundo porque cada uno ve algo distinto desde el simbolismo de eso. Por ejemplo, con esta foto que la mostraron varias veces, que es la de un Paco con la luma desfocado y en primer plano aparece un vidrio roto, como en círculo. Como que yo pensaba, esa foto puede simbolizar tantas cosas y que ellos mismos a través del documental con las fotos que muestran te van explicando lo que ellos ven más allá de lo que está, de los objetos que están presentes en la imagen. Y eso me gusta mucho también. Y lo otro que quería comentar era de las imágenes de ellos como grabados. Como que veis imágenes y decís, ah, ahí está él o ahí está ella. Ah, sí, los veis jóvenes y son iguales. Sí, los veis con sus cámaras, sí, sacando fotos, ayudando a la gente que está para embarrar con los gases, todas esas cosas. Sí, siento que aparte muchas de esas imágenes son las imágenes que después se utilizan en Chile, las imágenes prendidas. Sí, como que sí. Ese nivel de imagen documental tiene. Comparto mucho todas las apreciaciones respecto a la última escena, demasiado conmovedora. Y para qué decirlo, la música de Manuel García va muy bien en esta producción. Porque, ¿sabéis que yo tengo como sentimientos encontrados con Manuel García? A mí me gusta harto. A mí igual. Pero tampoco es como... Lo he visto en vídeo y todo, pero no es como que lo he ido a ver. Ha aparecido en mi vida. Ya. Y hay harta gente que siempre dice que lo encuentran bien fome y no sé qué. Y ya la gente puede pensar lo que quiera. Pero no puedes negar que es una excelente musicalización de documental las canciones de Manuel García. Es que, ¿sabéis qué? Tiene mucho sentido. Y aparte que uno de los papás de Manuel García también uno de los fotógrafos, pero nunca he podido saber cuál. ¿Sabéis que Manuel García como que tiene discos que son bien fome? Pero tiene unos temas que sobre todo son de los primeros discos. Mi mamá tenía un disco de feria, como los primeros discos de Manuel García, de hecho cuando estaba como en Mecánica Popular, como Manuel García primero año así. Y lo escuchaba todos los fines de semana. Y yo, odio Manuel García porque era súper cebollento. Pero llegué a esa etapa en la que una inevitablemente vacila los temas de la mamá. Y como que de ahí fue un viaje de ida, así. Como que igual Manuel García tiene muy buenos temas de series, como el de Ecos del Desierto. El mismo del capítulo pasado. No, así cuando quiere se saca buenos temas. No, sí, tiene buenos temas el hombre. Y aparte que Manuel García igual tiene como un sentido bien militante como de su música. Pues. Abiertamente Manuel García, más allá de lo que la gente pueda criticar, una persona que está en todos los lugares donde tiene que estar, donde lo llaman, y no sé, todavía no lo funan, así que me gusta Manuel García, ya, sí, lo reconozco, me gusta. Sí, aparte no tiene pinta de funao, como que su pinta es de viejo loco ya a esta altura. No importa que digan que es mi colega, otra historia, colega, Manuel García es tu historia. Pero ya, este programa no es sobre Manuel García, sino que es sobre la ciudad de los fotógrafos. Sí. Así que ya como apreciaciones finales, ¿qué comentarías, queridísima Katia? No, es mi documental favorito. No sé qué más decir. Fin. Me encanta, lo amo. Cada vez que puedo evangelizo a alguien con él. Uy, sí, es que eso, yo siento que uno la ha visto tantas veces porque es como, ¿viste la ciudad de los fotógrafos? No, ya, veámoslo. Entonces, sí, no me importa que lo vi hace 2 meses, veámoslo de nuevo. Sí, con violencia, sí. De hecho, creo que la última vez que lo vi fue cuando estaba en Argentina y se lo mostré a una amiga colombiana. Le dije como, ¿quieres ver algo de Chile? Hola, ¿te interesa? Y vimos el documental. Y fue bacán. Así que exportando ahí al mundo exterior latinoamericano y bolas, porque es necesario. Po. De hecho, una de las cosas que más a una le preguntan cuando uno conoce a alguien de otro país es por la dictadura. Y yo siento que siempre es como, sí, ve esto. Ve la ciudad de los fotógrafos. Es una gran...
nuevamente volvemos a reiterar nuestro sentido de que son materiales que pueden ser utilizados de forma pedagógica, porque es capaz de posicionar un montón de situaciones históricas, de momentos, como que está el relato, pero a la vez también nos van poniendo a veces imágenes, vemos a Pinochet, como que vemos también la fotografía que había desde, no solo la denuncia, sino como la fotografía de la cotidianidad del régimen. Veía a la Lucía comulgando. Uy, esa hostia se desintegró, así en tanto de cosas en la boca. Yo me río fuerte, cortita. Dale, gracias. Pero siento que, pucha, en términos simples, sí, yo creo que también lo amo. No sé si podría ser tan determinante como tú decís que mi documental favorito, porque la verdad es que no sé si podría decir como... Creo que no he buscado un favorito. Aún no quiero definirme. Es que yo estoy rayada con la fotografía igual, de repente. Entonces, yo siento que por eso. Sí, puede ser. Pero si no, claro, si no fuera así, como que tampoco podría decir cuál es mi favorito. Ay, es que yo pensé como en El derecho a vivir en paz de Víctor Jara. Yo creo que eso debe ser uno de mis favoritos. Siento que me falta mucho. He visto caleta, pero me falta mucho. Y que siempre falta, niñas, y cacha que yo he hecho una lista para documentales que sentía que tenía que ver sí o sí para la tesis, para como contextualizarme en periodos 75-91, y hermana, así como del listado que hice, como que he visto 3 y me faltan como 7, y es como, una cree que lo ha visto todo, y no. Sí, es verdad. No. Bueno, pero ¿qué te parece si nos despedimos entonces? Sí, nos despedimos, invitamos a todas las personas, si es que no la han visto, a volver a ver los o sea, volver a ver las muestras y la gente siga evangelizando la palabra de Sebastián Moreno. Está en Onda Media. Y en YouTube. Y en YouTube. Pero créanse una cuenta en Onda Media, gran plataforma de las producciones chilenas. Sí, es como verdad. Que, ¿sabes qué le pediría auspicio a Onda Media? Así como, loco, llevamos tal vez a caleta de gente a subsidio. Sí, es verdad. Toda la gente que nos escucha va a Onda Media. Así que, sí. Bueno, nos despedimos. Hemos llegado al fin de nuestro mes de la memoria. Sí, pero aquí la memoria no se acaba. No, porque la defensa y la lucha por la verdad, la justicia y los derechos humanos no es algo exclusivo de septiembre, es algo que uno tiene que mantener todos y cada uno de los días. Así que sí, esperamos vamos a seguir sobreideologizando todo. Y sobreanalizando. Esperamos que les haya gustado y nos votaron que les gustaría ver Héroes Invisibles, así que también por ahí en el futuro se viene, sí, ¿por qué no? Hay cosas criticables y cosas aplaudibles. École. Mira, pienso que alguna vez, si podríamos criticar, deberíamos hacer Dignidad, por Colonia Dignidad. Colonia. Esa podríamos, sí, ya. Podríamos... Me anoto, sí. Porque siento que ahí hay cosas que me gustan y cosas que abiertamente detesto. Sí, ñaña, apaño, apruebo. Así que... Ya. Uy, sí, porque aquí aprobamos. Totalmente. Convención constituyente, mixta, ¿no? Aprobamos. Sí, así que cuídense, para que no se contagien, puedan ir a votar. No se regalen a los pacos para que no les quiten el carnet. Y eso. Coman sano. Duerman suficientes horas. Y voten a prueba. Adiós. Chao.